Si pueden buscar ahí en sus Biblias, por favor, en el Salmo 67. Ahí vamos a tener nuestro mensaje, hermanos, Salmo 67, versículo 1. Así nos dice la palabra del Señor. Salmo 67, versículo 1. Dice la palabra: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y quiero que ponga su atención, hermano, en el versículo 1, en la segunda parte, donde dice: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esa expresión, haga resplandecer su rostro, una de las traducciones que tiene es vivir bajo la sonrisa de Dios. Y ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana: vivir bajo la sonrisa de Dios. Dice la palabra, hermano, que todo comienza aquí con Dios dándonos misericordia. Y ese es un recuerdo para nuestra salvación. Es un recuerdo para nuestra condición de pecadores y cómo Dios fue movido por su misericordia para alcanzarnos, para salvarnos y para darnos la vida eterna. Ahora que hemos sido salvos, el rostro de Dios tiene que resplandecer en nuestra vida. Esa expresión quiere decir también que la presencia de Dios debe ser notoria en nuestra vida. Esa palabra resplandecer quiere decir que Dios nos da de sus beneficios, Dios nos da su bendición. Cuando la gente nos ve, tiene que notar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no es notorio en muchos casos? Porque no vivimos bajo la sonrisa de Dios, porque nuestras vidas no alegran a Dios a veces. El estilo de vida que llevamos hace, imagino yo, lucir a Dios con un rostro fruncido. Estaba mirando en unas, no sé cómo se llaman, emoji, algo así, de esos dibujitos, y había un círculo ahí, una cara roja, ahí alguien como manifestando un enojo. Y a veces pienso que Dios mira nuestra vida así, incómodo, molesto con nosotros, cuando su rostro debe resplandecer en nuestra vida y debemos vivir bajo su sonrisa. ¿Cuánto hace que nuestro estilo de vida no despierta una alegría en nuestro Salvador? Y entonces, mis hermanos, dice aquí este salmo en el versículo 2 ahora, dice: para que sea conocido en la tierra tus caminos. Una de las cosas que despierta la alegría en Dios es cuando, hermano, es su nombre y su obra es conocida en la tierra, su camino. Y lo primero que nosotros relacionamos con camino es la persona de Cristo, que dijo: yo soy el camino. Dar a conocer a Cristo, hermano, a través de la tierra, que la gente conozca el camino al cielo, la gente conozca el camino a Dios. ¿Motivado en qué haré eso? En la misericordia de Dios que me alcanzó y me salvó. Y eso es lo que me motiva a promover, a anunciar, a proclamar el camino. Hay un camino, es Jesucristo. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la geografía que Dios espera que haga? Toda la tierra. Hay mucho espacio para promover, para anunciar el nombre de Cristo. Ahora, mis hermanos, Dios levantó un hombre. Vino de modo profético, ya Isaías dice que él iba a venir a preparar los caminos del Señor. Nosotros hemos dado cuenta que ese fue Juan el Bautista. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, dice que él fue un hombre enviado por Dios para preparar los caminos, anunciar los caminos del Señor. Su prédica, hermano, era tan impactante que la gente venía a las aguas del río Jordán y públicamente confesaban sus pecados. Él estaba diciendo que él era lo que Isaías había anunciado. Vino a proclamar los caminos del Señor.
Muchos de esos arrepentidos empezaron a caminar con el Señor Jesucristo y luego que Él fue llevado a la cruz y resucitó, se preparó una gran celebración que conocemos como Pentecostés. Ahí ya instalados en Hechos capítulo 2, Pedro y los otros 11, dice el capítulo 2, verso 14, se pusieron de pie y alzaron la voz y predicaron la palabra. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban anunciando los caminos del Señor. ¿Con qué fin? Para que sean conocidos en toda la tierra. El Señor les había pedido en Hechos 1:8, dice, y me seréis testigos, y tenían que predicar por todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los caminos del Señor, conocidos, hermano, por toda la tierra. ¿Quién los iban a hacer? Hombres y mujeres sobre los cuales resplandeciera el rostro del Señor. Hombres y mujeres que despertaran la sonrisa del Señor. Gente que tenía un estilo de vida, hermano, que provocaba la sonrisa del Señor. Y entonces allí ellos comenzaron a predicar y conocemos esa historia. 3,000 se convirtieron, 3,000 fueron bautizados, 3,000 se agregaron a la iglesia y aquella iglesia comenzó a crecer. Y aquellos hombres de buen testimonio, mujeres de buen testimonio que despertaban la sonrisa de Dios, hermano, vieron esa iglesia crecer y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La palabra era predicada, el evangelio era anunciado por todos los caminos de la tierra. Allí había hombres que tomaron en serio esa bandera de la predicación y anunciaron la salvación eterna en Cristo. Esa bandera que la hemos olvidado, la bandera del ganar almas, la bandera del predicar el evangelio. Hermano, eso ha sido realmente algo terrible, haber olvidado eso, haber abandonado eso. Hay que predicar. La Biblia dice, para que sean conocidos tus caminos en la tierra. Este mundo necesita saber de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y eso lo va a poder oír a través de hombres y mujeres que despiertan la sonrisa de Dios. Hermanos, necesitamos vivir para eso. ¿Cuál es el impedimento? Uno de los grandes impedimentos que todavía no hemos logrado desprendernos de nuestro pasado. Es una desgracia, hermano, vivir encadenado al pasado, pensamientos que están en el pasado. No tenemos proyección, no estamos mirando adelante, no estamos viviendo con los ojos puestos en Jesús. Nuestro pasado, hermano, nos va condenando, nuestro pasado nos va encadenando, nuestro pasado nos paraliza. Seguimos lamentándonos de cosas que ya no van a cambiar, que no se pueden corregir. Sucedieron así, hay que dejar eso en el pasado y hay que seguir adelante al Señor, hermano. Pablo nos marca un camino. Él fue uno de los hombres que supo despertar la sonrisa de Dios. Mire un momento, por favor. Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3, hermanos. Allí Pablo nos deja una huella de qué hacer con nuestro pasado. Filipenses, el capítulo 3. Y ahí ponemos la mirada en el versículo 7. Filipenses, capítulo 3. Versículo 7, dice la palabra de Dios, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, mis hermanos, hace ya muchos años, yo creo que como 25 años ya, yo predicaba un mensaje que se llamaba Cuando las pérdidas se vuelven ganancia. A veces en la vida tenemos que perder para después poder ganar. Nosotros miramos la vida, hermano, de Abraham. Dios le dijo a él, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y dice la Escritura, y salió Abraham detrás de Jehová. No le pidió muchos detalles a dónde iba a ir. Abraham tuvo que romper, hermano, con cosas muy valiosas como lo afectivo. Tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar sus seres queridos para seguir a Dios. Cuando uno miraba eso, dice, eso es una gran pérdida. ¿Cómo puede hacer eso? Abraham dejó todas las cosas materiales, las posesiones, renunció seguramente a su herencia, todo lo que tenía que ver con lo material, porque su familia era de buena posición. Y alguien podría decir, qué locura eso.
¿Cómo va a perder toda esa riqueza material? Pero hay pérdidas que se vuelven ganancia. Pablo dice, muchas cosas de mi vida pasada eran ganancia para mí, pero ahora yo lo estimé como una pérdida porque yo quiero conocer más a Cristo. Quiero estar más con Cristo, más comprometido con Cristo, seguir más a Cristo, anunciar los caminos de Cristo por toda esta tierra. Él dice, esas cosas eran ganancia, a la luz de los hombres o a la mirada de los hombres era ganancia. Para mí eso es basura, para mí eso son cosas que no tienen valor. Lo importante para mí es abrazar a Cristo y caminar con Cristo. Ese hombre con esa actitud, hermano, nos enseña cómo despertar la sonrisa de Dios. La sonrisa de Dios. Y nosotros, ¿por qué no hacemos sonreír a Dios? Porque estamos encadenados al pasado. Todavía quejosos, lamentándonos de cosas que perdimos, de cosas que nos sucedieron, allí dando lástima frente al espejo, pobrecito de mí, ¿cómo me sucedió eso? ¿Cómo justo a mí me vino a pasar eso? ¿Cómo me tocó esto? Y nuestra vida, hermano, es un lloro continuo, un lamento continuo, y así estamos encadenados al pasado, y hay que romper con ese pasado, hermano, tenerlo como basura y abrazar a Cristo. Y cuando yo abrazo a Cristo, despierto la sonrisa de Dios. Su rostro resplandece en mi vida y me muestro como un hombre, como una mujer que ha superado las adversidades de la vida. Ha superado las adversidades de la vida. ¿Cómo lo logré? Con la ayuda del Señor. ¿Cómo lo logré? Porque su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ayudó. Superé los obstáculos de la vida. Los grandes problemas y dramas de mi vida fueron superados. No, hermano, porque soy un genio. No porque soy una persona talentosa, sino porque conté con la ayuda de mi Salvador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuántas cosas, dice Pablo, que yo las estimaba como ganancia, ahora paso a tenerlas como pérdida para ganar el conocimiento de Cristo. Dice, por el cual lo he perdido todo. Porque el mundo no podía entender. Ese hombre, hermano, era conocido. Ese hombre, hermano, era una persona popular. Pablo era una persona sabio, formado en la escuela de Gamaliel, que era considerado como el principal maestro en la nación. Él mismo lo dijo, yo estuve a los pies de Gamaliel. Ese hombre fue adoctrinado, fue enseñado por el maestro más reconocido de aquella generación. Dice, todo eso es pérdida, Gamaliel, y eso no es nada al lado de Cristo. Lo importante es Cristo. Usted podía entrar a la casa de Pablo y quizás podía encontrarse ahí con diplomas, con cuadros, con títulos, con estudios, con todo eso. Dice, todo eso es cartón pintado. Todo eso, hermano, es una chapa que reluce y nada más que se oxidará con el tiempo. Todo eso ya no tiene valor. Lo valioso es Cristo, lo importante es Cristo. Y cuando el hombre tomó esa actitud en la vida, despertó la sonrisa de Dios. El rostro de Dios resplandeció en su vida. Este hombre que fue perseguidor de la iglesia, él mismo se llamaba blasfemo e injuriador, perseguidor. Este hombre tuvo un cambio en su vida tan grande y el rostro de Dios resplandeció en él. Hermanos, ese es el logro que deberíamos conseguir nosotros. Despertar la sonrisa de Dios, que Dios esté alegre con nosotros, hermanos, porque hemos logrado romper con nuestro pasado. Una mirada ahora al libro de Números, capítulo 6. El libro de Números, el capítulo 6. Y vea cómo dice allí la palabra de Dios, verso 25. El libro de Números, el capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora aquí está, hermano, otra vez, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Hermanos, la gente cuando nos ve a nosotros, nos ve con alegría. La gente tiene una imagen de Dios al mirarnos a nosotros. O somos gente amargada, somos gente negativa, somos gente pesimista. Somos gente, hermano, que no vemos nada bueno hacia el futuro.
Hermano, cuando el rostro de Dios resplandece en nuestra vida, nos mostramos como personas de fe, como personas que amamos la Biblia, como personas que amamos la iglesia, como personas que amamos las almas, como personas que pregonamos la salvación eterna. Cuando el rostro de Dios resplandece en nuestra vida, eso es lo que impacta al incrédulo. Cuando el incrédulo nos ve a nosotros con rostro de amargado y siempre andamos preocupados y afligidos y siempre hablamos del dinero que nos falta y de las cuentas por pagar, el incrédulo dice, yo no quiero ser como este. Pero aquel sobre quien el rostro de Jehová resplandece, tiene otro estilo de vida. Y ese estilo de vida es el que despierta la sonrisa de Dios. Y uno vive, hermano, bajo la sonrisa de Dios. La gente se preocupa de vivir bajo un techo, días de lluvia, bajo un paraguas. El Hijo de Dios tiene que preocuparse de vivir bajo la sonrisa de Dios, de asegurarse cada día que Dios está alegre con nuestra manera de vivir. El libro de los Salmos 16, Salmo 16 y el versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Vea cómo dice ahí la palabra del Señor. Salmo 16, versículo 11. Dice la palabra, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Que resplandezca el rostro de Jehová, el rostro de Dios sobre nuestra vida. En su presencia, cuando resplandece, hermano, el rostro de Dios en nosotros, va a haber alegría, va a haber plenitud de gozo. No hay por qué ser un creyente agrio, amargo. Hermano, cuando Dios está resplandeciendo en mí, hay plenitud de gozo en mi vida. Salmo 31, ahí bien cerquita, versículo 16. Salmo 31, versículo 16. Vea cómo dice la palabra del Señor. Salmo 31, versículo 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Hermanos, aquí está. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. ¿Cuánto hace, hermano, que no vemos en el espejo de nuestra vida el resplandecer de Dios? Un rostro oscuro, un rostro gris a veces, hermano, porque no tenemos la luz de Dios en nosotros. Estamos en otras cosas, encadenados al pasado. Estamos lamentándonos de cosas que hemos perdido. Estamos quejándonos de un presente. Las cosas no se dan como nosotros queremos, hermano. Pero cuando vamos a buscar que el rostro de Dios resplandezca y vivir bajo su sonrisa. Vivir bajo su sonrisa, hermanos. Ahora aquí también en el libro de Salmo 34, verso 5. Salmo 34 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Si su rostro está oscurecido, apagado, es porque no está mirando al Señor. No está su mirada en el Señor, no está su mirada en Dios, hermano. Dice, aquellas personas que miraron al Señor fueron alumbrados. Y ese pasaje está conectado con lo que Pablo escribió en Efesios 5:14, cuando dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El cristianismo dormido es un cristianismo apagado, es un cristianismo de rostro oscuro. Hay que despertarse, hay que darle vida a la fe, hay que darle vuelo a la fe, hermano, para que el rostro de Dios vuelva a resplandecer en nosotros y la sonrisa de Dios, hermano, se produzca por causa de nuestro vivir. Pues aquí están las cosas que necesitamos nosotros pensar, porque un día estaremos frente al Señor. Ese recuerdo en segunda de Timoteo, hermano, la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 2. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, en versículo 15. Dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2,
Versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, sabemos esa palabra diligencia se refiere a algo impostergable, algo que no podemos dejar para mañana. Esa palabra, hermanos, significa algo que no puede esperar. Y Pablo le dice a su discípulo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hoy debe ser eso. Hoy debemos aprobar ese examen. Somos obreros, somos aprobados, somos gente de las que producimos la sonrisa de Dios, vivimos bajo la sonrisa de Dios, resplandece el rostro de Dios en nuestra vida. Mira, hermano, anoche al llegar a mi casa, hay una vecina que es policía y sentí ahí el ruido en la escalera. Y me quedé en la puerta para abrir a quienes estaban descendiendo. Y no la había reconocido porque vivimos a 10, 12 metros y no nos vemos casi nunca. Y entonces ella saludó y dice, voy a presentarle a mi mamá, dice. Y dice, él, fue el que me predicó, él fue el que me habló, él fue el que me dijo que mi nombre está escrito en la Biblia. Y ahí pudimos dar testimonio de alguien que no veo casi nunca. Pero esa señora dice, ¿y dónde es la iglesia? Y quería saber de la iglesia. Y hermano, hay gente que me produjo a mí esa alegría. Dice, estos están viendo a Dios en mi vida. Saben que soy del Señor. Fui salvo por el Señor. Saben que predico la palabra del Señor. Hermano, y eso es lo que debe ser conocido. La gente debe conocernos a nosotros porque predicamos la palabra de Dios, porque somos embajadores de Cristo en esta tierra. Hermano, es hora ya que el rostro del Señor resplandezca en nuestra vida. Porque eso lo vemos cuando Dios nos guía a nosotros, cuando su mano nos guía. Moisés decía claramente, dice, si tu mano no me guía, no voy a ir a ninguna parte. No me voy a mover si no me siento guiado por Dios, movido por Dios, hermano. Pero nosotros, si no estamos ocasionando la sonrisa de Dios, andamos por las nuestras y nos damos golpe y nos tropezamos y nos lastimamos innecesariamente, hermano, porque no nos dejamos guiar por el Señor. Andamos, hermanos, ahí como dice la Biblia, como el mulo, y nos rebelamos y nos ponemos tercos y nos ponemos caprichosos, y mientras estamos en esa actitud, no producimos la sonrisa de Dios. Hermanos, esta mañana la palabra de Dios nos desafía una vez más a revisar nuestras vidas, y empecemos por la cara, porque allí en nuestra cara se ve si resplandece la persona de Dios o tenemos un rostro a oscuras. Un rostro a oscuras. Necesita nuestra cara ser iluminada. Necesita tener el brillo de Cristo, la luz de Cristo en nosotros, hermano. Y cuando nosotros andamos con el rostro de Dios resplandeciendo en nuestra vida, estamos bajo su sonrisa. Bajo su sonrisa. La palabra de Dios, hermano, tiene tantas enseñanzas para nosotros y nos da tantas correcciones, pero nosotros resistimos y resistimos y resistimos y no podemos tener alegría en nuestra vida, no podemos tener gozo en el corazón. ¿Cuánto hace, hermano, que no estamos nosotros ocasionando la sonrisa de Dios? La sonrisa de Dios, hermano. Ahí está Moisés. Y también podemos recordar a Jabes. Busque ahí un poquito en Primera de Crónicas, capítulo 4. Ahí estoy recordando a este hombre, Jabes. Mire cuál era su actitud. Primer libro de las Crónicas, el capítulo 4 y el versículo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. En toda la Biblia, hermano, este hombre tan impactante, solamente 2 versículos habla de él la Biblia. Suficiente para mostrar una vida impactante. Mire cómo dice la Escritura. Primera de Crónicas 4 y el versículo 9. Dice la palabra, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios
lo que pidió. Este hombre maravilloso llamado Jabes, ahí en la mitad del versículo 10, él dice en su oración, dice, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Eso, mis hermanos, es lo que necesitamos aprender y asegurarnos de que la mano de Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, protegiéndonos, trayendo bendición a nuestra vida. Ver la mano de Dios moverse, hermano, en nuestra vida. Este hombre Jabes fue un hombre ilustre, quiere decir que sobresalió en su generación y tuvo ese nombre porque al nacer ocasionó dolores en la madre. No solamente los dolores que son tremendos, pero que es común a las madres. Esto fue algo, un dolor fuera de lo común. Y la madre ya sospechó que ese niño estaba naciendo para algo muy especial. Dice, fue ilustre entre sus hermanos. Este hombre se destacó por esta oración. Como les dije, 2 versículos nada más. Él aparece en la Biblia. Pero mire cuántas enseñanzas nos deja él, porque sobre su rostro estaba resplandeciendo el rostro de Dios. El estilo de vida de este hombre llamado Jabes despertaba la sonrisa de Dios. Él vivía bajo la sonrisa de Dios. ¿Haciendo qué cosas? Obsérvelo en su oración. Dice versículo 10, invocó al Dios de Israel. Ese es el primer punto, hermano. Nosotros no invocamos a Dios, no oramos a Dios. Tenemos grandes ejemplos en la Biblia. El Señor dice en Marcos 1:35, siendo de mañana aún muy oscuro, iba a un lugar desierto y oraba. No lo hacemos nosotros así. David dice en el Salmo 5, dice, de mañana se oirás mi voz, muy temprano me presentaré delante de ti y esperaré. No lo hacemos nosotros a eso, hermano. Y tenemos Daniel que oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas. Todo ese es un mundo desconocido, hermano. Así no nos vamos a destacar sin oración. Así no va a resplandecer el rostro de Dios sobre nuestra vida. Así, hermano, nunca vamos a ocasionar la sonrisa de Dios. No vamos a vivir bajo la sonrisa de Dios si nos dedicamos tiempo a la oración. Dice, y Jabes invocó al Dios de Israel. No estaba ahí detrás de un ídolo, no estaba ahí detrás de una virgen, de un santito. Él se dirigió a Dios, el que es el que da bendiciones, el que derrama beneficios sobre el hombre. Él buscó a Dios, su mirada estaba puesta ahí, su corazón estaba enfocado en Dios, su esperanza estaba puesta en Dios. Invocó Jabes al Dios de Israel. Mire la segunda cosa en su oración, que lo hizo un hombre ilustre. Él le dijo a Dios, oh, si tú me dieras bendición. Él estaba pidiéndole bendición. Y fíjese que él no describe las clases de bendiciones. El estilo de oración de Jabes no es como el nuestro. Oh Dios, dame un auto más lindo. Oh Dios, dame mi casa. Oh Dios, dame el dinero para comprarme el terreno. Quizás otro de aquí sea para tener las máquinas más modernas, esas que traen de China. Oh, hermano, él no estaba aquí buscando una bendición material. En otras palabras, dice, si tú me bendijeres, él estaba diciéndole, Dios, tú sabes qué clase de bendición necesita mi alma. Tú sabes qué clase de bendición es lo que necesito en mi vida para estar motivado, para seguir animado, sirviéndote. Porque Santiago dice, cuando vosotros pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Es decir, que pedimos para cosas que le van a abrir las puertas a nuevos pecados. Oramos mal, pero él le dice en su oración, dice, si tú me dieras bendición, no necesito ser específico, tú sabes la clase de bendición que necesito. Y mire lo que dice él después, dice, y si ensancharas mi territorio. Y una simple lectura diría, quería ser un terrateniente, quería tener miles de hectáreas. No, estaba pidiendo por territorio de servicio. Lo que decía el Salmo 67, para que sean conocidos tus caminos en la tierra, para que sean conocidos tus caminos en la tierra, ensancha mis territorios. En otras palabras, amplía mi campo misionero, llévame a personas que nunca vi en mi vida, llévame a lugares, a barrios que nunca conocí. Como una vez que me dijeron en Escobar, ahí vive mi hija ahora. Pero yo pisé ese lugar en el año 1981 y me dijeron, tenés que ir a predicar un barrio que se llama La Chechela.
Yo nunca imaginé, ni sabía, ni hasta ahora sé quién era la Chechela. Pero el fin de semana anterior estaba mi hija y mi yerno en mi casa y me acordé de eso y le dije, ¿existe un barrio La Chechela? Claro que sí, que sí. Ahí yo prediqué, era un día de lluvia. La gente no era al aire libre en la reunión. Yo tenía casi 20 años en aquel tiempo. Y ahí me subí a esas maderas y en aquel barrio y recuerdo ese día de lluvia y frío y todo eso. Yo nunca imaginé que iba a estar ahí. Un día vino un predicador y me dijo, dice, necesito que me ayude en el kilómetro 26,5 de la ruta 3. Y me dice, es allí, usted se va a dar cuenta, es en una curva, me dice. Eso fue el año 1992. Me dice, es en una curva. Y si usted se pasa de ese lugar, va a haber un aeródromo, me dice. Y vaya, y yo fui ahí. Y era aquello todo campo en ese tiempo, no es como ahora que no hay espacio para nada. Y allí aparecí. Y un día alguien me dijo, tiene que venir y predicar en Virrey del Pino. ¿Y dónde es eso? ¿Qué era Virrey del Pino? Pero de este modo, hermano, Dios fue ensanchando mi territorio, mi campo de servicio. Y esto es lo que estaba pidiéndole Jabe. ¿Para qué ensancha mi territorio? Para que sean conocidos tus caminos en la tierra. Porque quiero, Dios, que resplandezca tu rostro en mí. Quiero vivir, Señor, bajo tu sonrisa. Ensancha mis territorios. Estoy listo a aceptar desafío. Estoy listo a ir donde tú me lleves. Observen cómo sigue esa oración de Jabes. Dice, y si tu mano estuviera conmigo. De eso es lo que tenemos que asegurarnos. Como lo dije hace unos minutos, la mano de Dios guiándonos, la mano de Dios fortaleciéndonos, la mano de Dios trayendo bendición sobre nuestra vida. Si tu mano me guía, y él dice, y me librarás del mal. Este hombre tenía conciencia del poder dañino del mal. Y dice, Dios, solo tú puedes librarme. Solo tú puedes librarme. Y nosotros a veces, hermanos, andamos sin pedir protección a Dios en medio de malos caminos, en medio de malas juntas. A veces hasta aterrizamos en sillas de escarnecedores, como dice el Salmo, y hermano, y nos salimos de la casa, ni nos encomendamos a Dios. Y después las cosas no andan bien, no funcionan, porque no buscamos a Dios, hermanos. Salimos ahí a lo que sea. Pero este hombre era un hombre precavido. Y él le pide a Dios su protección. Dice, líbrame del mal. No quiero que el mal me dé un golpe destructor. No quiero que el mal me derribe. Y hay mucha maldad en este mundo, hermano. Necesitamos buscar a Dios, protección de Dios. Necesitamos asegurarnos que el rostro de Dios resplandece en nuestra vida. Y lo último que dice Jabes aquí en su oración. Él dice, y si me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y esta frase final, hermano, esto es un bálsamo al alma. Es un refrigerio al alma. Porque sabemos que hay un Dios que escucha. Y hay un Dios que viene en nuestra ayuda. Jabes terminó de orar y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le devolvió en respuesta con favores, con grandes bendiciones, hermano. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo fue que recibí la última bendición de Dios? Pero aquello, hermano, que yo consideré, esto es una bendición de Dios. No hay duda alguna que esto me llegó por mano de Dios, por obra de Dios. Y a veces, hermano, no tenemos testimonio para dar, porque no pasa nada en nuestra vida. No pasa nada, de nada, de nada, de nada. Todo, hermano, es rostro fruncido. Todo, hermano, es pesimismo. Todo, hermano, es lamento, queja. Somos los grandes llorones de esta generación. Porque no estamos contando con los favores de Dios, porque no le estamos pidiendo a Dios, porque hermano, no estamos valorando, volviendo al Salmo 67, no estamos valorando su misericordia. Nos hemos olvidado del precio de nuestra salvación y hemos hecho un costado la misericordia de Dios, no la hemos tenido en cuenta, no la estamos valorando, nos olvidamos rápidamente de dónde nos sacó, hermano. Que aquel estilo de vida que llevábamos hace rato nos hubiese quitado de este mundo. Pero su misericordia, hermano, nos alcanzó, su misericordia nos salvó. Y nos estamos mostrando gratitud ante tal derramamiento de misericordia de Dios en nuestra vida. Su gracia salvadora, estamos ahí atrapados en su gracia. Y gloria a Dios porque estamos atrapados eternamente en la gracia de Dios. Y ahora dice que resplandezca sobre mí tu rostro.
¿Quién se anima a decir eso hoy a Dios? Quiero vivir bajo tu sonrisa. Yo me voy a asegurar que cuando tú mires mi vida puedas sonreír, puedas tener un gesto de satisfacción con mi estilo de vida, porque estoy viviendo para ti, Señor. Cuando el Señor Jesús resucitó y se apareció ahí a María Magdalena, Él le dijo, no me toques, porque aún no he ido al Padre. Él tenía que presentarse, dice el escritor a los hebreos, en el santuario celestial y presentar la sangre que había derramado en la cruz, la garantía. Y cuando Dios vio la sangre de su Hijo, eso despertó la satisfacción de Dios, la sonrisa de Dios. Dios quedó satisfecho y ahora en esa sangre ustedes y yo somos salvos eternamente. Hermano, ¿por qué Dios estuvo satisfecho cuando vio esa sangre? Porque vio una obra completa, vio una obra terminada. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer una obra completa. No tenemos que abandonar en el camino. No tenemos que desertar, hermano. No tenemos que ser traidores de la fe y de nuestro Salvador. Tenemos que ser fieles. Tenemos que mantenernos firmes. Sí, hermano, vamos a luchar contra viento y marea. Vendrán tempestades. Vendrá un mundo de problemas sobre nosotros. Pero ahí tenemos que estar firmes en el Señor. Él nos va a dar la firmeza. Y ahora, hermanos, valoro su misericordia, la presencia de Dios en mi vida. Y ahora voy a llevar su nombre por todos los caminos de la tierra. Y ese es el examen que nos falta rendir y aprobar. Tenemos que rendir ese examen y aprobarlo. Llevar el nombre del Señor por todos los caminos de la tierra. Podemos empezar en nuestro barrio, podemos empezar en nuestra familia, pero hay que empezar, mis hermanos, porque ese es nuestro gran desafío. El mundo es nuestra geografía misionera. El pensamiento nuestro tiene que estar en esa palabra que tenemos allí, en otros. Tenemos que empezar a hablar con otros acerca de la misericordia de Dios. Tenemos que salir a buscar a otros. Otros son los necesitados. Otros son las almas que necesitan ser salvas. Ellos tienen que conocer los caminos del Señor. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que ser los protagonistas de ese trabajo de hacer conocer los caminos del Señor. Vivir bajo la sonrisa de Dios. Ese es nuestro desafío, que su rostro resplandezca en nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias por el recuerdo que podemos tener de tu gran amor, de tu misericordia que nos alcanzó y que nos salvó eternamente en Cristo. Bendice, Padre, tu palabra, bendice nuestras vidas, las decisiones que necesitamos tomar y mirarnos en el espejo de hombres que tomaron decisiones sabias como Abraham, como Moisés, como Pablo, como Jabes. Ayúdanos, Padre, a tener una buena decisión y sentir que estamos viviendo bajo tu sonrisa. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos todos de pie, por favor. Y va a venir ahora nuestro hermano Omar para